está grabando. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a todos los que hacen parte este año del grupo de dermatología, de interés en dermatología. El semestre pasado estábamos conversando, alguien hizo una charla sobre las generalidades del pelo y hoy vamos a empezar con las alopecias no cicatrizales para luego seguir con las alopecias cicatriciales. Soy Verónica Berrío Espinosa, interna de la Universidad CES. Bueno, el contenido de la presentación son pocas cosas, pero es la introducción, alopecia, vamos a hablar sobre la alopecia areata, la alopecia androgénica y el efluvio telógeno. Entonces, como introducción, vamos a recordar la clasificación de las alopecias que se dividen entre alopecias no cicatriciales y cicatriciales. En las no cicatriciales vamos a encontrar un daño folicular que va a ser reversible y no hay atrofia residual. Como tienen un patrón reversible, va a permanecer el ostium folicular, que es por donde sale el pelo terminal. Y algunas pueden tener un patrón bifásico que son reversibles inicialmente, pero luego terminan con un proceso de cicatrización y ya no van a ser reversibles. Mientras que las cicatriciales tienen un daño folicular permanente y vamos a encontrar una destrucción y posteriormente una formación de tejido cicatricial que va a ser tejido fibroso y colágeno hializado. Podemos encontrar atrofia del cuero cabelludo y la ausencia del ostium folicular. El problema de esta distinción de alopecias es que en muchas ocasiones puede haber una superposición de alopecias. Entonces, la distinción va a ser difícil en ocasiones y por este patrón bifásico nos podemos confundir. Es frecuente encontrarlo en la alopecia areata, la tricotilomanía y la alopecia por tracción. Entonces como introducción, esto es una lista de causas de alopecia no cicatricial. Tenemos el efluvio telógeno, que puede ser agudo y crónico. La dermatitis seborreica también puede ocasionar eso. Pero yo me quito estos audífonos un momentico que lo escucho súper mal. Otra vez. Ya, apaga. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, Vero, Vero. súper bien. Bueno, ya, es que Sí. yo no funciono con esos AirPods y sentía que se me iba a estallar el oído, perdón. Bueno. Entonces, la psoriasis del cuero cabelludo, a la alopecia areata, factores psicógenos, alopecia traumática, enfermedades sistémicas, entre otros déficits, malnutrición, mala absorción, cirugías mayores e infecciones. Es importante mencionar que para todas estas alopecias no cicatriciales, generalmente el diagnóstico va a ser clínico, con un examen físico, con una historia clínica detallada y un examen físico exhaustivo, vamos a llegar al diagnóstico o a una orientación diagnóstica pues muy acertada. Los laboratorios generalmente se envían a todos porque estas alopecias pueden ser empeoradas o enmascaradas como por déficit de vitaminas o de hierro u otras enfermedades como autoinmunidades. Entonces, por eso casi siempre se van a enviar. Y la biopsia se va a reservar para los casos en los que haya una duda diagnóstica. Para recordar cositas del ciclo folicular, entonces tenemos la fase anágena, catágena y telógena. La fase anágena es la fase de crecimiento que puede durar de 2 a 5 hasta 7 años y normalmente el 85-90% de los pelos se encuentran en esta fase. La fase catágena, que es la fase de involución, o la fase estacionaria, que es de 2 a 5 semanas hasta finalmente llegar a la fase telógena, que dura entre 2 a 5 meses y es cuando el folículo ya está inactivo y se cae. En la fase catágena son de 10 a 15% de los pelos y en la fase telógena deben ser menos de 10% para que sea como no patológico. Esta imagen la traje para recordar como el patrón y la distribución de los pelos del cuero cabelludo, porque uno muchas veces los va mencionando y no están las imágenes, entonces para que lo tengan presente, cuál es el vértex, cuál es el área parietal, cuál es la línea de implantación. Vamos a empezar con la alopecia areata.
Entonces, como definición, es una alopecia no cicatricial y va a ser de origen autoinmune. Esta va a afectar cualquier parte del cuerpo con pelo, pero suele afectar obviamente más el cuero cabelludo. Está presente en el 2% de la población general, sucede en igual proporción en hombres y mujeres. El 20% va a tener un antecedente familiar de alopecia areata. Es más frecuente encontrarlo en pacientes de 30 a 35 años, sin embargo, también lo vamos a ver en niños y puede tener pues como mal pronóstico. El pronóstico va a ser muy variable y lo vamos a ver pues como a medida de que les vaya hablando de cada variable su pronóstico. La patogenia incluye una teoría autoinmune. Entonces se ha visto que los linfocitos TCD8 van a atacar y van a producir una disrupción del ciclo folicular cuando el pelo está en fase anágena. Entonces pues la causa precisa está desconocida, pero como en todas las fisiopatologías de causa desconocida, hay un individuo genéticamente predispuesto que va a ser va a ser afectado por disparadores ambientales. Estos disparadores ambientales son múltiples y se ha visto que está asociado a infecciones, medicamentos, estrés, vacunas y déficit de vitamina B. Se habla de que en la alopecia areata hay una pérdida del privilegio inmune del pelo, que son las moléculas que tiene cada folículo piloso que protegen contra los factores externos, eh, Entonces acá se resume la fisiopatología. Hablamos de una pérdida del privilegio inmune en la fase anágena. Hay unas células inflamatorias que van a ser predominantemente los linfocitos TCD8 que van a atacar a la queratina 16 y a la tricoialina. Se va a desarrollar un ataque inmunológico y va a haber como una fase anágena distrófica que no se desarrolla de manera adecuada el crecimiento del pelo, además acelera el paso del ciclo anágeno al telógeno, por ende se caen más rápido y eso lleva a la alopecia. Hablando de la clínica, la alopecia en general, pues la alopecia areata en general se habla de parches o placas alopécicas bien delimitadas que son redondas u ovaladas, generalmente asintomáticas y pueden ser eucrómicas o eritematosas. La alopecia areata tiene muchas asociaciones a enfermedades autoinmunes y a otros síndromes, entonces está asociada como a enfermedades tiroideas como la tiroiditis de Hashimoto, vitiligo, diabetes mellitus tipo 1, lupus eritematoso sistémico, dermatitis atópica, síndrome de Down, síndrome de Sjögren y también se acompaña de alteraciones ungueales, entre otros síndromes. Suele ser muy difícil la repoblación de la alopecia areata o suele ser pues como demorada e inicialmente se da con pelos blancos, usa canas y va adquiriendo el color con el tiempo. Entonces hay que manifestarle a los pacientes que es un proceso que se demora, que empiezan los pelos blancos y son asustados porque les están saliendo canas, pero a medida que pasa el tiempo, el pelo puede recobrar su color basal. Las variantes son en parche sofocal, areata totalis, universalis y difusa. Y en la imagen lo que les quería mostrar es cómo se da la repoblación del pelo con esos pelitos blancos. En la tricoscopia, esta es una imagen que le robé a PJ porque me pareció muy buena. En la imagen A se ven los puntos amarillos que podemos ver en la tricoscopia. En la B se ve la miniaturización de vellos, pero es importante que va a ser una proporción diferente a la que vamos a encontrar en la alopecia androgenética, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Los puntos negros, que son los puntos, pues como los pelos débiles que se van partiendo y que hay el puntico negro, y pelos en signo de exclamación. En estas otras dos imágenes se ven más como el repoblamiento de las canitas. La alopecia areata en parches es la presentación más común, la que más vamos a ver en la práctica clínica, y son las placas alopécicas muy bien definidas, son asintomáticas, el pull test va a ser positivo en la periferia de las lesiones si estas están activas, y esta suele autolimitarse y es de buen pronóstico. Generalmente, pues como al año se puede autolimitar, pero hay que tener muy frecuente que cuando vemos como varias placas, pues nos podemos estar confundiendo con un patrón apolillado que nos hace sospechar en sífilis. Esto se ve como el signo del barbero en la imagen inferior izquierda, que son pelos más cortos y otros más larguitos, y hay
generalmente pues como más inflamación y puede acompañarse de lesiones cutáneas. Entonces cuando veamos un paciente así en la clínica, es importante pues como pedirle un BRL o pues indagar sobre las prácticas sexuales por la sospecha de sífilis. La totalis, que es la pérdida total del pelo del cuero cabelludo, y va a tener dos variantes, que es la ofiasis. Tienen mala respuesta al tratamiento. La ofiasis es en toda la región occipital, entonces tiene un patrón fronto temporal occipital. Entonces se va desde la región occipital hacia la región temporal hasta llegar hasta imágenes de abajo. Y el cisaifo es lo mismo, pero imagínense como una palaca, una banda anterior, patrón fronto temporoparietal. La alopecia areata universalis es la pérdida de todo el pelo de la superficie corporal. Entonces se pierde el pelo del cuero cabelludo y del cuerpo. También es de mal pronóstico y va a tener muy mala respuesta al tratamiento. La alopecia areata difusa es con la que más se puede confundir uno entre la alopecia androgenética y el efluvio telógeno, porque vamos a encontrar un adelgazamiento y una pérdida de pelo de forma difusa. Entonces se deben descartar los otros diagnósticos diferenciales y se debe explorar como las regiones parieto-occipitales, que estas no van a estar comprometidas por la de andrógenos, mientras que en la alopecia areata difusa sí van a estar comprometidas. Entonces el tratamiento, como les mencionaba, puede haber una remisión espontánea en más o menos un año en el 80% de los pacientes, pero esto sucede más pero le podemos iniciar manejo con minoxidil tópico al 5%. No resuelve el problema, pero va a favorecer el crecimiento del pelo por todos los mecanismos que tiene el minoxidil. Entonces eso al fin y al cabo va a llevar pues como a la repoblación. Esteroides de alta potencia, como médicos generales podemos empezar esteroides en loción, como el propionato de clobetasol al 0.05% en loción, por ciclos de 15 días, por 1 o 2 meses, mientras que le sale la remisión, pues obviamente a dermatología. Y otros tratamientos por parte de dermatología van a ser los corticosteroides intralesionales, a veces cuando son alopecias areatas totalis, universalis, tratamientos más avanzados como esteroides sistémicos, inhibidores de JAK kinasa o inmunomoduladores como metotrexato y bueno, entre otros, pero ya serían iniciados como por dermatología. Es muy importante tener pues como en mente que las recaídas son muy frecuentes en la alopecia areata. Bueno, ahora la alopecia androgénica. Entonces, se trata de una miniaturización folicular que va a ser progresiva y que poco a poco va a ir reemplazando los pelos terminales, que son los pelos gruesos de un color más, un color más intenso, por vellos que son más pequeños, más delgados y más claros, causada por pues un estímulo de los andrógenos en individuos que sean susceptibles en áreas dependientes de andrógenos. Entonces, tiene que haber un paciente susceptible para que se dé este tipo de alopecia. En cuanto a la epidemiología, va a afectar al 50% de los hombres a los 50 años y al 40% de las mujeres a los 70 años. La prevalencia va aumentando con la edad. Usualmente tiene el antecedente familiar, pero en ocasiones no está. Y raramente se va a asociar con un hiperandrogenismo en las mujeres, pero también puede pasar. En cuanto a la fisiopatología, es una enfermedad en la que se hereda la susceptibilidad de los folículos pilosos a ser afectados por los andrógenos que todos tenemos en el cuerpo, pero que no todos tenemos esa susceptibilidad y esos cambios a nivel intracelular que pueden generar los andrógenos. Entonces sucede en estas áreas que van a ser dependientes de andrógenos, donde la enzima 5-alfa reductasa tipo 2 de los folículos pilosos va a convertir la testosterona a la dehidrotestosterona, que es un derivado androgénico más activo y va a influenciar más sobre el folículo. Tiene entonces la afinidad por los receptores de andrógenos que están en la vaina radicular externa y en la papila y va a producir pues como varios procesos, pero en grande va a producir acortamiento de la fase anágena,
una prolongación de la fase telógena y una miniaturización del folículo piloso. Esto hasta llevar a la desaparición del pelo terminal y la formación de vellos. En cuanto a la clínica, vamos a notar una densidad capilar disminuida en estas áreas andrógeno dependientes, que es la región frontoparietal, pues como en las entradas y en la línea de implantación del pelo y en el vértex. No va a afectar la región occipital y las zonas bajas del lóbulo parietal. En hombres, el inicio, pues puede haber un inicio temprano, que es después de la pubertad, pero es más frecuente que lo veamos que inicie como a los 40 50 años de edad. Y en las mujeres tiene dos. En la pubarquia, que es un inicio precoz y de mal pronóstico, y en la posmenopausia, que son más o menos a los 60, pues desde los 50, 60 hasta 70 años. En la alopecia androgenética tenemos dos patrones, que son el patrón más grave del patrón masculino, que es la alopecia hipocrática, donde solo se ve que queda esa línea parieto-occipital del pelo. Entonces se altera todo, pues se pierde toda la región frontoparietal, el vértice, y hay un adelgazamiento difuso a nivel de la coronilla. En hombres, que es el patrón de Hamilton-Norwood, que son 7 niveles, pues como de gravedad de la alopecia, siendo el último, el tipo 7, en el que vemos la alopecia hipocrática. Entonces esto pues lo podemos hacer como a la hora de remitir a dermatología, llegando como a una clasificación de gravedad para que pues de pronto le salga más fácil como la remisión. Acá hay ejemplos de la alopecia androgénica de patrón masculino, que ya pues no está tan avanzada, donde se ven pues la pérdida del pelo en las entradas y también pues a nivel parietal. El patrón femenino es cuando se ensancha el partido. Entonces vemos como ese patrón en árbol de Navidad y hay una pérdida, disminución pues del calibre del pelo a nivel de, pues en la región frontal e interparietal, y también pues llega a afectar el vértice. Puede darse más temprano en las mujeres que presentan este hiperandrogenismo y tiene pues como virilización, y a estos pacientes vamos a considerar enviarles pues como todos los laboratorios que nos ayuden a acercarnos a ese diagnóstico, como testosterona, la de hidrotestosterona, 17 hidroxiprogesterona, FSH, LH y prolactina. La clasificación de gravedad en mujeres está, pues para clasificarla, usamos el patrón de Ludwig, que pues es muy fácil porque es como leve, moderada y severa prácticamente según el ensanchamiento del pelo. Hay varias imágenes en internet, entonces si uno no sabe pues como que es moderado, se mete a la escala y ya pues hace como las comparaciones. Igual para clasificar la gravedad de la alopecia androgenética, tanto para hombres como para mujeres, hay varias escalas, entonces pueden buscar como la que se acomode. Este es un ejemplo. Vemos como hay un ensanchamiento de la línea, pues como del partido, y un despoblamiento. El tratamiento para las mujeres, el tratamiento pues como de elección va a ser el minoxidil tópico al 5%, es un vasodilatador y va a estimular la fase anágena. Tiene el efecto de que como estimula esa producción de pelo, puede generar hipertricosis cuando se riega pues como por la frente o en otras partes de la cara. También según el vehículo puede ser irritante y generar caspa, irritación pues. El finasteride y el totasteride son medicamentos que podemos usar en hombres y son como, por decir, el medicamento de elección, porque se dirige exactamente a la enzima involucrada en la fisiopatología, entonces va a inhibir a la enzima 5-alfa reductasa tipo 2, pero son tratamientos que deben ser iniciados por el dermatólogo. En ambos, en minoxidil tópico, obviamente también pues en hombres. Y los antiandrogénicos los podemos considerar y los podemos iniciar pues como en esa paciente que tiene hiperandrogenismo, y se puede ser espironolactona a dosis de 100 a 200 miligramos por día. También podemos considerar en las mujeres obviamente los anticonceptivos, y ya
tratamientos más avanzados por parte de dermatología serían infiltraciones con finasteride, dutasteride y minoxidil. Tenemos por último el efluvio telógeno. Es una pérdida difusa que generalmente es acelerada del pelo en fase telógena como respuesta a cambios en la salud y que este puede ser de forma transitoria o crónica. Afecta más la región bitemporal y puede ser, como les mencionaba, agudo, que hay un desencadenante claro que generalmente sucede 2 a 4 meses antes de la caída del pelo, dura menos de 6 meses y es autolimitado. Mientras que el crónico dura más de 6 meses, etiología desconocida, pues porque es multifactorial y se da más en mujeres entre los 30 y 60 años. Entonces, como les mencionaba, es multifactorial, hay múltiples desencadenantes del efluvio telógeno. Aquí, por nombrar algunos, está una enfermedad que sea grave, aguda o crónica, enfermedades del colágeno, enfermedades febriles, infecciones, una cirugía mayor, el parto y el posparto generan frecuentemente efluvio telógeno, una pérdida rápida de peso, restricciones calóricas o proteicas, deficiencias nutricionales, es súper importante el déficit de hierro, también la deficiencia de zinc, desórdenes endocrinos como trastornos de la tiroides, medicamentos, suplementos o toxinas, estrés emocional significativo o condiciones inflamatorias del cuero cabelludo. Entonces, en esta patología vamos a encontrar una alteración en el ciclo del crecimiento del pelo que lleva a que los pelos pasen más rápido de la fase catágena a la telógena. Normalmente tenemos el 10% de los folículos, pues el 10% o menos en fase telógena. Entonces, en esta patología va a ser mayor al 10 al 15%. Entonces, vamos a encontrar que esta se desarrolla como resultado de 3 cambios en el folículo piloso, que pueden ser la liberación inmediata de la fase anágena. Entonces, el pelo sale muy rápido de la fase anágena, como ocurre en episodios de enfermedades agudas, fiebre, estrés o medicamentos. O un síndrome anágeno corto, que dura muy poquita la fase anágena, como ocurre en el efluvio telógeno crónico, que se ha visto que es lo que ocurre en estas pacientes que tienen una fase anágena muy corta. O una liberación inmediata del telógeno, como ocurre cuando empezamos a usar el minoxidil, que tumba pues el pelo porque los pelos que ya están en fase telógena los acorta o acorta ese tiempo de fase telógena. Entonces, en esta enfermedad, lo fundamental va a ser identificar la causa. Siempre indagar muy bien y hacer una historia clínica muy completa para indagar la causa y evitar que esto se vuelva a repetir o se convierta en un efluvio crónico. Y corregir los déficits que pueda tener, obviamente con paraclínicos previos. Entonces, el déficit de vitamina D, si es menor a 30, pues si es menor a 30, vamos a empezar a suplementar. Pero en general, pues como yo he visto que los dermatólogos prefieren que esté como mayor a 40 para que se evite esta caída, pero ya ahorita Cristi y PJ nos contarán. Entonces, si es menor a 30, vamos a empezar con 1000 a 2000 unidades por día. Si es menor a 12, vamos a usar 50.000 unidades semana. Eso por 6 a 8 semanas y pues viendo como la evolución de la caída. Y la ferritina también, cuando es menor a 70 miligramos del filitro, hay que suplementarla con sulfato o fumarato ferroso. Idealmente, pues educar al paciente que debe ser en ayunas, pues que ojalá en ayunas o alejado de los alimentos, idealmente con limón o cítricos, alimentos con vitamina C y que esté alejado del consumo de lácteos y de calcio. En la aguda, pues sí vamos a encontrar como el desencadenante claro, entonces hacer como énfasis en eso. Y el pronóstico y la mejoría del efluvio telógeno va a depender de la capacidad que tengamos de retirar el factor desencadenante. Entonces, si vemos que es algo como de la salud mental, remitir a psiquiatría, o si es pues como cualquier cosa que podamos identificar, solucionarla. Perdón, un segundito.
Bueno, usualmente hay una caída activa por 2 a 3 meses mientras se estabiliza. Podemos ver una mejoría cosmética con tratamiento en 6 a 12 meses y si no hay una causa subyacente que podamos identificar, puede persistir por años, como les había mencionado, como en la alopecia crónica. Y con este no vamos a llegar a una alopecia completa o cicatricial porque hay una repoblación relativamente rápida del pelo. El full test no nos puede faltar en todas las evaluaciones, pues en todos los motivos de consulta que sean alopecia, entonces va a identificar la caída activa del pelo en la fase telógena y se debe hacer en varias zonas, en la zona frontal, coronal y occipital, como para hacer todos estos diagnósticos diferenciales. Entonces debe coger 50 a 60 pelos, en otras partes encontré que decía de 20 a 30, pero en realidad es como coger un mechoncito, como vemos en la imagen, cogerlo cerca de la superficie del cuero cabelludo, que sea de 2 a 3 centímetros cerquita, y traccionar de proximal a distal. Eh, Ahí repetí, pues sí, se debe hacer en varias zonas. Entonces tenemos que tener en cuenta como el lavado que tiene la persona del pelo, porque entonces si nunca se lava, obviamente va a ser falso positivo, porque le hacemos eso y se van a caer muchos pelos, pero si se lo lavó el mismo día también puede haber un falso negativo, entonces idealmente que se lo haya lavado el día anterior. Lo normal es que se caigan 2 a 3 pelos. De 4 pelos en adelante es patológico y de 6 pelos en adelante va a ser excesivo. Entonces, para ya concluir como el diagnóstico diferencial de estas alopecias no cicatriciales, vamos a ver que en la alopecia androgenética va a haber pues como una aparición más identificada en la adolescencia y en las mujeres, ya sabemos que en la tercera o cuarta década de la vida. En la alopecia areata puede ser variable, sin embargo, se ve más como en la tercera década de la vida. En el efluvio telógeno, en el alágeno no lo vimos, pero pues también va asociado como a un desencadenante. Y en el efluvio telógeno lo vemos como 2 a 3 hasta 4 meses después del desencadenante. La evolución de la androgenética va a ser progresiva, cada vez va a ir empeorando, esa no mejora, no resuelve, no se autolimita. La alopecia areata va a tener una evolución aguda, pierde el pelo muy rápido, pero luego suele estabilizarse. En el efluvio telógeno va a ser autolimitado si es el agudo. La localización, ya vimos las áreas que son dependientes de andrógenos. En la alopecia areata puede comprometer todo el cuero cabelludo, el efluvio también. La caída del pelo en la alopecia androgenética no va a ser tan impresionante y no van a ser esos pacientes que llegan con las bolas del pelo a los consultorios, sino que va a ser que refieren que tienen una pérdida en la densidad del pelo, que se ven cada vez la cola más pequeña, que notan pues como menor cantidad de pelo. En la alopecia areata sí es muy evidente y pues al paciente le impresiona mucho porque notan la caída, e igual que el efluvio telógeno. El full test ya vimos, en todos puede estar positivo, pero generalmente es más evidente en el efluvio telogénico. Para clínicos estándar, entonces, como les mencionaba al principio de la presentación, los paraclínicos se van a enviar casi que en todas las ocasiones porque puede haber una superposición de las alopecias o puede ser que estén enmascarando otra alopecia que requiera otro manejo, como por ejemplo un efluvio sobre una alopecia androgenética de base que también la puede, pues como manifestar más rápido. Entonces vamos a pedir TSH-T4 libre porque las enfermedades tiroideas son una causa frecuente de caída del pelo. La ferritina, ya vimos que idealmente debe ser mayor a 70. El hemograma para evaluar procesos infecciosos o la presencia de anemia u otras condiciones carenciales. La 25 hidroxivitamina D, que ojalá sea mayor a 30. Y la vitamina B12, que ojalá sea mayor a 200. Entonces, como conclusiones, como médicos generales, podemos remitir a dermatología muy bien enfocados a estos pacientes y con un manejo inicial. Podemos iniciar el minoxidil, podemos pedir laboratorios para que no lleguen a dermatología sin nada, que sea que el dermatólogo le mande más órdenes y se demore más en iniciar un tratamiento. Y espironolactona para los pacientes que tienen pues como
el hiperandrogenismo. Las alopecias no cicatriciales pueden ser muy semejantes entre sí, pero miren que con una historia clínica en la que se ha detallado el tiempo de evolución, desencadenantes, antecedentes personales y familiares, vamos a llegar a un diagnóstico más acertado. Y en las alopecias no cicatriciales, la alimentación, la salud mental y los buenos hábitos cumplen un papel fundamental. Toda la presentación, pues para toda la presentación me enfoqué en este libro, que es el de McKees, Pathology of the Skin. Y eso es todo. Súper, súper buena la charla. Bueno, nada, yo creo que primero dudas de los otros y después comentamos cositas. ¿O no hay dudas? Pues no sé, pues yo no tengo, no sé si de pronto alguien más. Como que no. Bueno, si igual a alguien le da pena o cualquier cosa, las escribe y las leemos. Pero súper bien. Es un tema que pues uno se pone a ver y uno incluso en Derma aprende muy poco del tema porque cuando uno lo revisa en la residencia, hace pues es un capítulo y pues a no ser de que uno lo revise como por aparte, son solo 30 páginas de la totalidad, por lo menos de la totalidad del libro, sea Bolonia o sea Fitzpatrick, pero la verdad hay demasiada filigrana detrás de la tricología y es complejo. De ahí que, pues de ahí se derive un fellow completo. Pero me parece que lo hiciste súper bien. Me parece muy chévere que lo estén separando como alopecias cicatriciales y no cicatriciales, porque en última instancia lo primero que le van a preguntar a uno es si le va a volver a crecer el pelo o no. Y pues al menos uno sabe que en una alopecia no cicatricial uno tiene un poquito más de campo de acción o puede hacer un poquito más. Entonces sí, la charla, como te digo, súper buena. A ver, en cuanto a la alopecia areata, así como dijiste, es muy importante tener como un posible diferencial, que yo no tenga una alopecia sifilítica, porque pueden semejar mucho la una de la otra. Las diferencias teóricamente son tricoscópicas, pero pues yo personalmente no me quedaría tranquilo simplemente con un hallazgo de tricoscopía como para decir que, que mi paciente no tiene sífilis y pues las probabilidades de que le pueda llegar a salir positivo creo que son lo suficientemente altas en nuestra población como para uno no pedirles examen. Entonces, siempre que tengan una alopecia así como parchadita, consideren tomarle un BRL, pues porque va a ser un diferencial importante. Mencionaste los cambios en uñas, no sé si sabes cuáles son. Pues a mí es porque, pues uno siempre tiene como uno en mente, pero ayer repasaron unos nuevos que no sabía. No, pues sé que puede haber onicodistrofia, pero la verdad es que no lo repasé. No, tranquilo, cero estrés. Bueno, uno muchas veces los cambios ungulares que puede encontrar en alopecia areata van desde PITS, o sea, así como los que uno se encuentra en psoriasis, teóricamente, si uno fuera pues un semiólogo superteso, hay, pues son unos PITS que son más asimétricos comparados con los de la psoriasis, y además de eso los pacientes pueden tener la lúnula roja, pueden tener una lúnula moteada ocasionalmente o pueden tener una cosa que se llama traqueoniquia, que es que la uña se adelgaza y parece como si le hubieran pasado una lija por encima. Ay, sí, perdón, no era onicoidistrofia, sino eso, taquionicia. No te preocupes, igual es un tipo de onicodistrofia, es una buena manera de decirlo. Bueno. Entonces, pues todos esos son hallazgos que a uno siempre le describen cuando uno lo lee, pero son infrecuentes. Uno si los va a encontrar más en niños y es porque se correlacionan en parte con la gravedad. O sea, puede que si ustedes ven un niño con una sola placa alopécica que sea compatible con una alopecia areata, es poco probable que que ese niño vaya a tener
unas lesiones pues, en las uñas, pero si es un niño que va a progresar a hacer una alopecia total o universal, sí lo puede llegar a tener. Bueno, entre las cosas muy creativas en dermatología están los nombres y entre ellos está que le digan un patrón ofiásico o un patrón encisaifo. Entonces, pero puedes poner otra vez esa diapositiva. La de encisaifo y de ofiasis. Bueno, entonces, mientras... Pero es que no puse Cisaifu, pero ya... No, yo creo que sí estaba, yo la vi. Sí. Sí. Pues la mencionaste ahí. Sino es solamente para mostrarles no, una sí, bobada. pero la imagen creo que... No te preocupes. Es para mostrarles una bobada que es un dato curioso, pendejo pues, pero que es No, me encanta. esas cosas que ponen. Entonces, se llama ofiásico porque tiene un aspecto similar a una culebra, pues que va teóricamente desde atrás, que va dando toda la vuelta por la región occipital. Se llama cisaifo porque clínicamente es lo contrario, y si ustedes leen ofiasis al revés, es cisaifo. Por eso quería que pusieran la diapositiva, porque si uno, pues Por como que Dios. se le ocurre, pero si uno la lee al revés, es lo mismo. O sea, simplemente una es occipital y la otra es frontal, y le cambiaron el nombre, pues le dieron la vuelta como para decir que eso mismo está pasando con la alopecia. La veo más frontal. Esos tipos son muy mal pronósticos, así como lo pusiste ahí. Son muy complicados de manejar. Y nada, pues del resto de las alopecias areatas, la que siempre va a ser un dolor de cabeza va a ser la difusa, porque eso es todo y es nada, y eso puede ser un efluvio, pero es de esos efluvios que se van como cronificando y uno como que no entiende. Entonces esas son las opciones en las que uno podría considerar una biopsia. De la androgenética, también hay uno de los diferenciales importantes para tener en cuenta, que ha sido un diagnóstico que se está empezando a hablar de un tiempo más para acá, es la alopecia el líquen planopilar en patrón. Entonces, cuando uno habla de las alopecias cicatriciales o de las inflamatorias, yo puedo hablar de un líquen planopilar, que es simplemente un tipo de alopecia en la que la afectación es principalmente linfocítica. Uno cuando las menciona, muchas veces piensa como en el frontal fibrosante o que uno ve unas pápulas perifoliculares, pero también yo puedo tener esa afectación de un líquen planopilar distribuido en el mismo patrón que una alopecia androgenética. Entonces, cuando una persona tiene como un patrón de alopecia androgenética, pero además tiene un componente inflamatorio linfocítico asociado, que sea compatible con un líquen, uno hablaría de un líquen plano en patrón. Eso para tener en cuenta como un diferencial en caso tal de que uno diga, esto se ve muy como androgenético, pero no me responde, o les pica demasiado el cuero cabelludo, o además de eso tienen mucho eritema, u ocasionalmente ustedes les ven pápulas perifoliculares, eso puede ser un diferencial. Para que lo tengan en cuenta, que a veces son esos pacientes que llevan años con minoxidil y no, como que no pelechan, eso puede ser lo que está de base. A ver, ¿qué más? Hay nuevos tratamientos pues, que se han estado como mencionando en la alopecia androgenética. Entonces, como Vero los mencionó, yo puedo hacer las infiltraciones. Las infiltraciones teóricamente las hacen los dermatólogos, pero pues acá también las hacen hasta las peluqueras. Se puede hacer con muchas cosas. Van a ver que hay gente que van y les ponen un cóctel de vitaminas, hay gente que les ponen minoxidil, hay gente que le ponen dutasteride y demás. Los cócteles de vitaminas son los que menos evidencia tienen. El minoxidil es muy bueno, pero el minoxidil se degrada muy rápidamente. Entonces es una persona a la que tú le tienes que estar haciendo infiltraciones con minoxidil aproximadamente cada 1 o 2 semanas, y las infiltraciones no son lo más fácil, pues, o lo más tolerable. Eso es un proceso que igual es maluco. Son inyecciones en cuero cabelludo, pues, y eso fastidia. Entonces, el que se ha vuelto... Jay, Dímelo. una pregunta, o sea, pero yo ahí usaría, o sea, las infiltraciones, digamos con minoxidil,
¿las infiltraciones reemplazarían la terapia oral o yo también, o sea, yo junto todo como tópico oral más infiltraciones? Lo mejor es todo. O sea, si es una persona que está muy breve, pues que como que no todavía, como que tú dices, tienes un poquito de androgenética, pero es de esas que uno dice como de mantenimiento, tú le puedes decir solamente el tópico. Es más, yo me atrevería a decir, y lo digo porque así lo hago yo, es que el minoxidil tópico puede ser como las estatinas, que teóricamente todo el mundo debería estar tomando estatinas porque eso reduce las tasas de mortalidad y toda la cosa. Pues el minoxidil tópico a todo el mundo le va a ayudar para poblar un poquito. No tiene que ser continuo, sino que puede ser, pues, dejarlo como 2 o 3 veces a la semana. Eso ayuda. Pero es algo que es relativamente leve. Pues si ustedes tienen una alopecia androgenética más grande, es buena idea uno tener el sistémico, o sea, que tú le estés dando el, el minoxidil tomado, que además se esté aplicando, pero ahí es a donde vamos con lo de las infiltraciones. Tú tienes dos opciones. Pues, seguir con minoxidil, pero tienes el pero de que tú se lo tienes que estar haciendo demasiado frecuentemente y estás atacando solamente un mecanismo de acción, o alternativamente puedes buscar otro mecanismo de acción, que sería, por ejemplo, utilizar la dutasterida. Entonces, la dutasterida sí viene para hacer infiltraciones, y tiene la ventaja de que ella se mantiene en el tejido hasta por 3 meses después de la aplicación. Entonces tú no tienes que matricular a una persona para estarse haciendo infiltraciones semanales o cada 15 días, sino que tú lo puedes espaciar a cada 3 meses, eh, que eso es una ventaja. Con eso queda claro, Juanis. Sí, gracias. Ah, y otra pregunta, ¿mejor hacerlo combinado Ujú. o pues es mejor combinado, sí, solamente eso? Sí, se puede, sí, porque estás atacando pues como desde muchos enfoques. Yo sé que es raro compararlo, pero pues yo pienso en las alopecias y en muchas de las cosas. Bueno, en derma muchas cosas se van a quitar solamente con esteroide, pero bueno, si ignoramos eso y pensamos en otras cosas, como lo es las alopecias, yo pensaría en una alopecia como tener un paciente hipertenso. Ese va a ser el paciente crónico de uno en dermatología, el que va a estar y que va a tener sus picos y que va a tener sus momentos en los que está peor, el momento en el que está mejorando y demás. Y lo mismo que pasa con el paciente hipertenso. Si tú tienes un paciente hipertenso en consulta, teóricamente tú le vas a empezar inicialmente, no sé, un IECA y un calcioantagonista. Pero si se te está quedando cortico, puedes evaluar montarle una tercera línea de tratamiento como para estar afectándolo por distintas áreas. Lo mismo para pensarlo en alopecia. Si ese es tu paciente crónico probablemente va a necesitar, por un lado, irle pegando a asegurarme que todos los pelos estén en una etapa en la cual pues no vayan a estar en una fase telógena, y que además tú estés atacando la parte hormonal por medio del dutasteride. Entonces, si puedes combinar, sería lo mejor. Pero lo mismo, hay pacientes hipertensos que se controlan solamente con su amlodipino. Habrá pacientes con alopecia androgenética que solamente con su minoxidil pueden estar controlados, o que en algún momento tienen que subirlo y ya después de eso pueden irse desmontando. Eso varía mucho, pero en general sí es buena idea tenerlos con varios mecanismos de acción para que eso esté más controlado. Mm, DJ, y digamos, dime. uno se podría controlar solo con infiltraciones de dutasteride, pues como para que él no tome todos los días o se ponga, pues o se ponga los medicamentos todos los días, o eso es como muy raro. Es complejo, porque es que, digamos que pelo pues en general es tener, uno, el sustrato para crecer pelo, porque si tú, que era lo que nos mostró Vero, de cuáles son los paraclínicos que tengo que tener, de qué me puede generar un efluvio y demás. Porque aunque a uno le importa mucho el pelo, al cuerpo le importa muy poco. Entonces, obviamente, si yo no tengo sustrato y yo no tengo ferritina ni para generar eritrocitos, pues no voy a estar generando un folículo piloso adecuado. Entonces, eso por un lado, asegurarse que la parte nutricional esté bien y que tenga todo el sustrato o todos los requisitos para poder crecer pelo. Dos,
el pelo es un poquito esclavizante y es sin duda, pues es como, nada, eso es casi que por vida, porque uno está como regando una matica que uno tiene que tener ahí. El día que uno le deje echar agua, esa matica se va a morir. Lo mismo pasa con el pelo, o sea, tú tienes que estar, idealmente, al menos tener el minoxidil y conseguir que esa persona se acople a la forma que él o ella más fácil le parezca, sea que se lo tome o que se lo aplique o que haga los dos. Y además de eso, darle el empujón con el dutasteride. Entonces, pues teóricamente, si tú solamente le haces con dutasteride, sí puede ayudar un poquito y probablemente va a ir mejorando, pero no van a ser los mismos resultados que vas a tener con una persona que utilice todos. Ah, listo, pille, gracias. Con gusto. Pille, yo tengo una pregunta en cuanto a los paraclínicos, a ver si nos podrías aclarar, porque yo pues encontré muchos rangos, entonces pues Sí, no sé cómo cuáles son los rangos objetivos de dermatología, porque obviamente uno le pregunta esto a un internista y le va a decir algo totalmente diferente. total. Entonces, TSH y T4 libre sí son exactamente iguales y es yo Sí. asegurarme que la TSH esté entre 0.4 y 4 en general. Obviamente, eso va variando un poquito con la edad y uno puede ser un poquito más laxo con las personas más mayores, pero entre 0.4 y 4 está bien. La ferritina, lo que tú dijiste es muy cierto, o sea, uno, pues cuando la gente, pues o cuando un dermatólogo se encuentra una vitamina D que está por debajo de 40, pero pues que está entre 30 y 40 como que no queda del todo tranquilo, pero si uno fuera a ser muy acucioso, teóricamente, ese punto de corte, es decir, de 70 para arriba en ferritina y de 30 para arriba en vitamina D es como lo que uno podría justificar. Entonces, Sí. pues mi manera, pues no es una mnemotecnia así increíble, pero pues como tengo 70 de ferritina y 30 de vitamina D para cumplir el 100% de lo que necesito. Eh, Súper. entonces, eso es como para tener ahí. Y de la vitamina B12, ahí sí uno podría, aunque la vitamina B12 no juega un rol tan importante en el pelo y el déficit, no es como en medicina interna que yo debajo de 300 puede empezar a ver algunas cositas. No es una mala idea porque igual a todos los pacientes les podría llegar a convenir tenerlo de 300 para arriba, 300 o 400. Ok. Pero sí, y de resto, pues sí, que no esté anémico. Pero de todos los otros ítems, digamos que eso es lo usual. Y lo que tú dices sí es súper clave, y es que, pues, suena mal también, pero si un paciente llega primero a medicina general preguntando por pelo, va a ser un paciente que muy probablemente no está ahí, es porque está a través de su EPS y porque es factible que sea o régimen subsidiado contributivo, pero lo está haciendo todo a través de la EPS. Sí. Entonces, pues no es como el paciente particular o el paciente que tiene póliza que te va a llegar directamente al dermatólogo y que el dermatólogo se puede dar el lujo de decirle, mira, te va a mandar los exámenes, me los mandas ahorita al WhatsApp y yo me fijo qué es y empezamos. Sino que si a ustedes les llegó el paciente quejándose de alopecia, ese sí va a ser un chicharrón si ustedes le piden la interconsulta a derma y lo remiten y se demora 3 o 6 meses y nunca llegaron, pues nunca tuvo los paraclínicos. Entonces, ese sí, vital, vital, vital que la remisión sea con paraclínicos incluidos para que sea mucho más fácil para uno. Y bueno, ¿y qué era lo otro que les iba a decir? Ah, bueno, entonces estaba eso. Y hay una nueva molécula que también se está describiendo, que es la clascoterona. La clascoterona también se puede poner tanto en infiltraciones o se puede poner en lociones. Y esa también ayuda en el componente hormonal. Pero esa pues todavía ha tenido sus dudas. Sistémica puede generar hepatotoxicidad, entonces sí. Em, ¿Qué más? Bueno, nada. Y otro dato pendejo, pero pásate al pull test, por favor.
Entonces, en el pull test, como bien lo puso ahí Vero, uno teóricamente lo que intenta hacer es sacar y revisar cuántos pelos se caen. Entonces, como Vero nos explicó al principio de la charla, yo tengo pues un ciclo folicular que es anágeno, catágeno y telógeno. Todo el pelo, yo más o menos tengo un 10% que está en telógeno, o sea, en esa fase quiescente que casi está en exógeno, o sea, que casi se va a caer y que uno, si le hace el jaloncito, lo va a tumbar. El punto de corte que toman en los artículos y por qué varía, hay veces cuando dicen lo del pull test, es porque si yo cojo 40 pelos, teóricamente, pues yo sé que eso no es así y uno puede que coja el mechón que no es, pero igual, uno coge el mechón de 40 pelos y esos 40 pelos, 10% van a estar en telógeno. O sea que si yo los jalo, yo me los puedo llevar por delante sin ningún problema y eso no sería patológico. De ahí que teóricamente hasta 3 o 4 pelos sea normal en un pull test, porque estoy sacándome los pelos que estaban en telógeno. Todo lo otro no debería estar saliendo. Entonces de ahí es por eso es que ustedes van a ver que uno puede buscar pull test 10 veces y 10 veces les van a dar maneras distintas, pero es como a grandes rasgos, no cogieron ese número de la nada, sino que fue como, bueno, un 10% de los pelos normalmente podrían caerse mientras estoy haciendo un pull test. Y ya, eso es Muy como... duro así. No, total, o sea, y además que nadie se va a poner a contar cuántos pelos tiene. Más o Sí, menos muy duro. 3, 4 pelos y que eso le pasa en varias partes y ahí sí es cuando uno dice, bueno, eso sí es un pull test que está francamente positivo. Sí. Pero no, súper, súper chévere. Muy bacano, pelo es muy bacano, tiene muchas como cositas y nada, me parece súper bacano que hayan decidido hablar de cicatriciales y no cicatriciales y partirlas en dos, porque uno puede hablar de cada una de esas patologías horas. PJ, una cosita, pero si lo hiciste súper bien y pues creo que PJ les dio unos tips súper útiles porque yo estoy de acuerdo, pelo es otro mundo y además si uno incluye la tricoscopia se da cuenta de que ya todas las alopecias como que se mezclan entre ellas. Entonces lo que dice PJ, hay líquen plano en patrón de distribución de androgenética, hay alopecias areatas difusas que se confunden, son súper parecidas a una alopecia androgénica y la verdad, yo siento que el tricólogo pues sí hace la diferencia, o sea, ellos sí saben más y por eso se hacen diplomados y todo. Y a mí me parece que lo que dice PJ, el pelo tiene como una parte científica y otra más cosmética. Entonces me parece que a mí el abordaje es siempre hagan exámenes en el fluido telógeno y crucen los dedos porque haya alguna deficiencia para poderla reemplazar. Porque, o sea, en realidad ningún shampoo hace crecer el pelo. Yo tengo mis dudas con estos suplementos de Vitibel, de Pilopeptán, porque si uno se pone a ver, en realidad es muy poquito lo que reponen. No sé, PJ, ¿tú qué opinas de eso? A mí me parece que ese tema es difícil. Yo a veces mando como, pero un poquito como por dar tranquilidad. Total, eso me parece súper complicado y yo creo que uno en parte es, yo no sé, yo le equiparo a cuando uno le pasa que a mí me parecía más difícil, bueno, ustedes ya de pronto no tanto porque ustedes ya sí los ponen a rotar en APS, pero para mí lo peor del ruralito era estar haciendo PIP, porque yo no sé qué hacer con un paciente sano, o sea, y lo mismo me pasa cuando llega un pelo que no tenga una ferritina baja o que no tenga una vitamina D, uno dice, ay marica, ¿y ahora qué? Entonces, sí, total. Eso es muy difícil, pero yo siento que pelo es como un campo donde uno sí se tiene que ayudar de esas cositas, de hacer infiltraciones, pues obviamente con medicamentos, con dutasteride. Y sí, y a veces a uno le queda mandar esos nutracéuticos que pues que tienen algo de zinc, vitamina B12. Y otra cosa es que yo tenía en mi cabeza que uno pues en realidad solamente mandaba el minoxidil
cuando los pacientes estuvieran muy mal y no. Pues, o sea, una mini entrada a un paciente que tenga ya indicios de que tiene una alopecia androgénica incipiente, como decía ahorita PJ, sí, o sea, siempre, sin miedo, minoxidil tópico. Total. Que Cierto, si yo. es una mnemotecnia, pues nada, esta la voy a decir porque es una bobada, pero novedades. El parul, no sé, pues ustedes de pronto lo van a oír cuando roten en Sabaneta. El parul tiene sopalmeto y es de esas cosas que dicen que puede ayudar. Te digo para qué también sirve el parul. O para que siempre lo promocionan también las de Inviotec y todas esas cosas. Para la impotencia. O sea, para la impotencia por finasteride. O sea que el parul ayuda a que se le parul. Yo sabía que falla ibas. Pero yo tenía en mi cabeza que ese era que tenía como alguna acción sobre la 5-alfa reductasa, ¿no? Sí, se también. supone que sí. Pero Mueve puede mucho ayudar para... ese sopalmeto, como se llame esa cosa, pero yo no sé si, pues, si esté bien como tomarte esos suplementos. Pues yo nunca lo usaba, pero sí veo que lo promocionan, pues nuestros profesores lo mandan, pero no sé, tendría que ver mejor. Y pues como para complementar un poquito con lo de las cosas cosméticas, las lociones anticaídas sí frenan la caída. No, si no tiene ningún componente como de minoxidil, no. ¿O a cuáles te refieres? Pues no sé, es que son muchas, pitopeptan, esa creatin. Ah, ya. Pues se supone que esas algunas como que interactúan con la vía WNT, pero yo he buscado y a mí no me parece que la evidencia sea muy sólida. Además, eso es carísimo. A mí me parece que es como solamente como un complemento, pero yo no lo mandaría pues de entrada. Ok. Pero Y frente a muchas lo del gracias. champú de Romero, Juan, frente a lo del champú de Romero, es de los poquitos que uno podría decir, bueno, pues eso igual, digamos, es como cuando las señoras viejitas dicen, es que yo tomo todos los días cristales de penca en la mañana, y no, bueno, pues si no le hace nada malo, pues siga. O sea, no lo voto. No, tranquila. Ni eso ni el de cebolla. Cristi hizo prácticamente que lo votara, pero yo lo voy a sacar otra vez de la basura. Yo estaba feliz, efecto placebo, y yo no, eso me está sirviendo un montón, yo sé. En realidad, no. Sí, pues no hace nada malo, no hace nada. Cristi hace efecto placebo y eso es lo más importante. Sí, es que de verdad, es que por eso los pacientes de pelo son psiquiátricos. Hay que ayudarles con esas cosas. Y no crean que les van a llegar con las bolsas de pelo. Muy difícil. Ay, como, ay, señora, gracias por la bolsa. Aunque yo vi en TikTok una pelada que literal, cuando se caen, tiene como una cintica y los va pegando. Súper, Ay, súper Ay, se peculiar. hacen como mini pelucas. Ajá. Sí, Yo como esta. ay, qué risa, sí, de verdad que son difíciles. No sirve, pues a mí no me lee el QR. Ustedes sí. Ya mando entonces el link, vale, al grupito. A mí sí me lo leyó. Ay, entonces me lo mandas a mi mano por visa. Sí, ya voy a mandar el link. Gracias. Bueno, Muchas gracias. Ay, no, Gracias. muchísimas gracias a todos. a ustedes, muy chévere la charla. Y qué bueno retomar. Ay, sí, Vero, muchas gracias. Amo.
Bueno, chao. Ay, Chao. bueno, muchas gracias. Gracias. Nos vemos dentro de 8. Chao. Chais.